Gino Costa de Peruanos por el Cambio nos acompaña esta mañana para seguir en realidad lo que es la conversación, la discusión, el debate, el malestar de la ciudadanía, creo yo. Salió una encuesta este fin de semana donde me parece que el 70% ¿no? Estaba de acuerdo con un mayor entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ya está perdiendo, creo yo, lo insisto, está perdiendo su gracia, su expectativa, esta suerte de modelo de gobierno mixto, vamos a calificarlo de alguna forma, en la cual el Ejecutivo tiene una parte, el Legislativo otra. No creo que el país esté paralizado, ni mucho menos, pero hay una suerte de mensaje desde la clase política hacia la población de una falta de entendimiento, de que la política finalmente no es conversar y negociar, sino ver a quién me censuro, y pasa esta suerte de rutina que yo creo que se va a gastar rápido para, yo creo, además deterioro de todos los actores. No de ninguna manera va a ser el deterioro solo del Ejecutivo, que es parte de la ley natural prácticamente de la política peruana. Un gobierno comienza en un punto y termina mucho más abajo. Pero ojo que al Congreso también le puede costar, y sin duda al grupo político que lo controla. Gino, gracias por estar con nosotros. A ti, Enrique. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo encontrar? Porque uno lee las opiniones y escucha las opiniones de los propios actores de gobierno, ya no solamente de analistas, sino los propios actores de gobierno, como Pedro Lechea, Gilbert Violeta, leía declaraciones ahora. Y claro, varios de ellos proponen, por supuesto, el esfuerzo por un entendimiento con el fujimorismo. Y hay otros, de repente, que no lo expresan tan abiertamente, que ven muy difícil establecer una suerte de acuerdo político, porque se habla, ¿no? Además también de la agenda, ¿no? De gobernabilidad, los acuerdos mínimos. ¿Es posible lograr un entendimiento? Usted ya está hace un buen tiempo en el Congreso, probablemente nos puede dar una opinión desde adentro. Enrique, nosotros tenemos ideas muy claras de lo que nos proponemos hacer. Tenemos un plan de gobierno y hemos arrancado con una propuesta clarísima. La ha dicho el presidente: la recuperación económica es fundamental, la revolución social y el tema del agua es central, lucha contra la corrupción y seguridad ciudadana. Y a esto le hemos agregado, como consecuencia de la emergencia, ¿no es cierto?, la reconstrucción, especialmente del norte del país. Y siempre hemos tenido mucha claridad de que para hacer posible este plan de gobierno necesitamos de la colaboración del Congreso. Y hemos tenido una política de diálogo, de puertas abiertas y de búsqueda del consenso, que lo hemos logrado por momentos en el Congreso, pero que por momentos no hemos tenido en éxito de frenar, digamos, la tendencia del Congreso a hacer uso de un poder desmedido que tiene. Normalmente tú tienes un Ejecutivo con mayoría en el Congreso. En estas circunstancias... Y tienes una oposición que cumple un papel de oposición que claro, es, digamos, más, vamos a decirlo así, más cómodo en términos de mediano y de largo plazo, porque tú te puedes oponer, puedes ser sumamente crítico, pero eso no necesariamente quiere decir que vas a tener inmediatamente el poder para censurar ministros. Entonces, criticas, desgastas al Ejecutivo, pero no necesariamente llegas a ese extremo de censuras y demás. Una censura no es cualquier cosa, mejor dicho. No, pues no es cualquier cosa. O sea, la sensación que tenemos en este momento es que el poder en el Congreso es tan grande que si no se ejerce con responsabilidad, tú generas una situación de ingobernabilidad. Pero el Ejecutivo no está agachando demasiado la cabeza frente a ese poder grande, porque el Ejecutivo también tiene armas para repelerlo, y sabemos, y se habló en la coyuntura de Saavedra. Tienes la carta de la cuestión de confianza, que yo creo que no se puede guardar definitivamente si es que quedan 4 años por delante. El Ejecutivo, a lo que voy, me refiero al Ejecutivo y al Consejo de Ministros, ¿no baja demasiado la cabeza ante ese poder en el Congreso? ¿Qué opina? Yo no creo, estamos haciendo lo que se puede, mantenemos los canales de comunicación abiertos. Sentimos una cierta frustración porque no podemos pasar del diálogo coyuntural para ver un tema y otro que se lleva, digamos, a nivel de la Presidencia, el Consejo de Ministros y la Presidencia del Congreso, a un diálogo que pueda ir más allá, sobre todo con la fuerza mayoritaria en el Congreso, pero también con todas las otras fuerzas políticas. La dificultad de este diálogo
para pasar de lo coyuntural al mediano plazo, digamos, ocurre sobre todo con Fuerza Popular. No podemos entrar a ese tipo de diálogo donde más allá de lo coyuntural podamos El diálogo hablar, es sobre digamos, titulares, digamos. El diálogo es sobre titulares. Sobre titulares, sobre la coyuntura, pero lo que necesitamos es una cierta estabilidad, ¿no es cierto?, en el tiempo y una agenda legislativa y de reformas que nos ayuden a caminar juntos y hacer estable y gobernable el país. Ese creo que es el desafío, ahí no hemos podido avanzar muchísimo. ¿Por qué? ¿De quién es la responsabilidad ahí? Mira, probablemente de ambos, ¿no es cierto? Pero lo que yo te podría decir es que no veo en Fuerza Popular un deseo de ir más allá de la coyuntura y de ir administrando. Es que no solamente no veo una agenda conjunta, sino que veo elementos de sabotaje prácticamente, no para el gobierno, sino para el país. Vemos un 003 plus, vamos a llamarlo así, que el decreto de urgencia que sanciona a las empresas que se han involucrado en actos de corrupción, prácticamente se extiende, ¿no?, a todas sus consorciadas, lo cual serían pues casi 400 empresas. El señor Prialé de Afín estuvo la semana pasada aquí contándonos pues que esto sería un auténtico cataclismo para no solamente el sector construcción, sino la reconstrucción. Tenemos la eliminación del CAS en salud, que ese sí ya se aprobó. Tenemos el tema de la caja pensión militar policial, que sería un forado impresionante. Y tenemos, por otro lado, misiones grandísimas en lo que va más allá, como es el tema de la reforma electoral, que todo indica parece pues estarse otra vez desmenuzando ante nuestros ojos. Que pensamos que podría ser un ámbito de confluencia entre el gobierno y el Congreso. Y todo indica que se ha puesto de lado, porque el grupo de trabajo de Patricia Donaire, que trabajó 8 meses y consensó con todas las fuerzas políticas una propuesta, ha sido puesta de lado. Es decir, entonces, no solamente está bien difícil. Las grandes reformas no parecen un tema de preocupación. Y de otro lado tenemos un tema de perforación fiscal, ¿no? Exactamente. Que puede traer consecuencias en una coyuntura. Y a eso súmale, Enrique, lo que está ocurriendo con las interpelaciones, que es un mecanismo pues claramente constitucional y útil para ejercer control y fiscalización política. Pero lo que ocurre es que te llaman a la interpelación y ya te anuncian de que en realidad te van a censurar. Que no pierdas tiempo, que renuncies, ¿no es cierto? Y eso ocurre, mira, el primero interpelado fue Saavedra, y ya sabemos que la interpelación terminó como terminó. No, y la típica te dicen, interpelación no es censura, pero bueno, ya sabes para dónde va la cosa, ¿no? Se fue Saavedra antes de Navidad y pasó Navidad y Año Nuevo, Vizcarra, que iba para se terminó yendo gracias a la emergencia, eso se prolongó un poco. Ahora tienes a Basombrío, tienes a Torne, ¿no es cierto? En algún momento pidieron también la cabeza de Yufra y se ha hablado varias veces de la ministra de Salud. Entonces, sí, como ha dicho el presidente, ¿no es cierto?, por quítame estas pajas, como el Congreso tiene el poder, hay la tendencia a decir, bueno, ejerzámoslo. Si no nos gusta la acción de gobierno, entonces tenemos derecho a pedir que vengan los ministros, cosa que es verdad, y a pedirle que se vayan, porque no nos gusta lo que están haciendo. Y eso puede ser muy peligroso. Mira, si tú ves la historia reciente, 10 años, casi 11 de gobierno fujimorista, un ministro censurado. El segundo gobierno aprista, ningún ministro censurado. Toledo, un ministro censurado. Su predecesor ante Fernando Rospigliosi. Usted fue el Ricardo Valdés de Rospigliosi en ese momento. Exactamente, ¿no? Exactamente. Pero fue solo uno. Fue solo uno. Y bueno, con el gobierno de Humala, Ana Jara. ¿No es cierto? Ahora, en 10 meses nosotros tenemos un ministro censurado, Vizcarra, que se fue por decisión propia porque la mano venía muy fea. Y mira todos los que tienes y no hemos terminado el primer año. Es como que la metodología que se ha instalado, de alguna forma, es el león que cada cierto tiempo hay que... ¿no? Entonces, como que la dinámica del gobierno se va volviendo esa. No solamente que deprimente, sino que poco interesante para el país en términos de políticas, digo yo, ¿no? ¿Y la crítica cuál es? Es un gobierno sin rumbo, ¿no es cierto?, sin liderazgo, que no sabe lo que quiere hacer. Mira, yo te digo, nosotros tenemos clarísimas las prioridades, arrancamos el gobierno así, pedimos la delegación de facultades, nos costó un montón, pedimos 120 días, nos dieron 90, sacamos 112 decretos legislativos, el Congreso está llegando a los 180 días y no ha terminado de revisar lo que a nosotros nos tomó 90 días en hacer y nos critican de lentos y de... Exacto. Y después, acuérdate, Enrique,
nos ha tocado, primero, Odebrecht y Lavallato, lo que eso ha significado en términos de reducir las expectativas de crecimiento, generación de desconfianza y desafío en lucha contra la corrupción, que no era algo que digamos, teníamos previsto. Pero hemos respondido bien, el 003, el fortalecimiento de la Fiscalía, el Poder Judicial, la Policía, para atender este fenómeno adicional. Y encima de eso, la emergencia. Y en un clima político como el que tú has descrito, ese populismo por momentos, ¿no es cierto?, populismo fiscal, y permanentemente llamar a los ministros, en algunos casos maltratarlos, y en otra cosa esta tendencia, ¿no es cierto?, a pedirles la renuncia o interpelarlos con perspectiva de censura. La última. Entonces, sí. no es un escenario fácil, para nada. Pero ahí está funcionando el gobierno, seguimos adelante. El indulto, ¿es posible como una posibilidad? La salida de Fujimori, la modificación de las condiciones de Fujimori, ¿es posible como una suerte de pax romana, al menos momentánea, con el Fujimorismo, o lo que se llama el refresco del gabinete? ¿Se hace necesario de un lado y de otro lado? ¿Podría incluso incluir actores afines al Fujimori? Mira, sobre lo primero yo no quisiera agregarle El presidente más. ya ha dicho que sigue estudiando el tema. Porque creo que le preocupa la situación del expresidente Fujimori. Él tenía una propuesta que la ha reiterado a lo largo de toda la campaña, que era indulto no, arresto domiciliario sí. Y él dijo, oye, si me mandan una ley, yo la firmo. Esa ley fue finalmente presentada por iniciativa de Roberto Vieira, que no es parte de la bancada, fue expulsado por nosotros. Precisamente por entre otras cosas, su cercanía. Y al día siguiente la bancada archivó el proyecto, que era la forma por lo menos de permitir que saliera de la cárcel para que se fuera a su casa. No era la máxima que ellos aspiraban, pero el presidente tenía reparos al indulto. Eso ha sido cancelado. Como el presidente no es insensible, dice, bueno, cada vez que le preguntan, porque no es que el presidente sale a decir, oye, por si acaso estoy estudiando, le preguntan, ¿qué dice? Ahora dice, no hable del tema. Es decir, me preocupa, sí. ¿no? Es una forma de decir, me preocupa. Bien. Y el gabinete, bueno, se está diciendo que la situación de Alfredo Tornes se complica más con la emisión completa del audio, y el Contralor tiene, por supuesto, su propio vía cruz, y sumamente cuestionado este Contralor. Pero el gabinete puede tener modificaciones y podrían incorporarse actores cercanos al fujimorismo, ¿o eso sería más complicado? Esa posibilidad siempre está abierta, ¿no? Es decir, en algún momento, si se constituye un nuevo gabinete, creo que habría que pensar en la posibilidad no sobre quiénes son las personas técnicas y profesionalmente más idóneas para una cartera u otra, sino pensar también en un gabinete que pueda responder a una base de sustento político mayor a la que tenemos ahora. Gino Costa, muchas gracias por acompañarnos esta mañana a las 8:23.